Y vamos a hablar bajo el tema defendiendo la esperanza. Allí está el código, si usted desea también escanearlo. Qué bueno es ser casa de Dios. A veces nosotros decimos, y no está mal, se puede seguir diciendo, vamos a ir a la casa de Dios, ¿verdad? Pero realmente la casa somos nosotros. Y cuando decimos eso, más bien hablamos de la reunión que nosotros tenemos como hijos de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, lo leemos. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, en el que sabemos, Señor, tú estás por medio de tu Espíritu Santo presente en este lugar. Señor, tomamos este momento para orar, para dirigirnos a ti, precioso Dios, y oramos, oh Dios bendito, aprovechamos esta ocasión para orar por tu pueblo Israel, Señor, por el conflicto que se está llevando a cabo allá en Medio Oriente. Precioso Dios, sabemos que nada pasa si tú no lo permites, precioso Dios, y que en los tiempos, oh Dios de la gloria, se van a ir cumpliendo, precioso Señor. Pero nosotros, Señor, en obediencia a tu palabra, como tú lo dijiste, que oráramos por la paz de Jerusalén, bendito Dios, nosotros oramos para que allí finalmente te conozcan a ti, precioso Dios, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, quien es el príncipe de paz, precioso Señor. Y en medio de todo esto que está sucediendo, guarda, Señor, a tu pueblo, guarda a tu iglesia en aquel lugar, los cristianos que ahora mismo, Señor, se encuentran tanto en Israel como también en Palestina, precioso Dios, sé tú guardando sus vidas y el testimonio que ellos pueden dar, precioso Dios, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos, Señor, en tus manos este momento especial para que tu palabra nos hable, Señor, nos guíe, nos dé luz, precioso Padre, para seguir caminando siempre confiados y tomados de tu mano, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. La gente a la que el apóstol Pedro escribe esto que nosotros acabamos de leer, mis hermanos, estaba viviendo días muy, muy difíciles. La persecución había comenzado y el panorama no pintaba para nada bien. Al contrario, se asomaban cosas aún más oscuras que iban a suceder a la iglesia. Ellos estaban perdiendo literalmente la vida, es decir, no era que tenían problemas financieros, no era que tenían por ahí algún problema porque la esposa se le había levantado o viceversa, el esposo no se estaba portando bien. No era ese tipo de problemas por el que ellos estaban pasando, sino que era una persecución donde literalmente ellos estaban siendo asesinados. Estaban muriendo crucificados, los agarraban y los metían, ponían un caldero de aceite caliente hirviendo y ahí los metían vivos. O sea, la situación era bastante difícil. Y en medio de todo esto es que el apóstol Pedro les escribe y les dice: si alguna cosa padecen ustedes por causa de la justicia, bienaventurados son, es decir, dichosos, felices. Dentro de todo esto, ustedes deben sentirse felices o dichosos de poder padecer por la causa del Señor.
pues lo que ellos estaban pasando era a causa de predicar el evangelio. Y todo esto estaba sucediendo sobre estas personas. Entonces, mis hermanos, nosotros en este momento estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Ustedes seguramente lo bombardearon también las redes sociales y las noticias el día de ayer y todo lo que se está viendo en el mundo. Y nosotros podemos, como yo lo hice en este momento, orar para que la paz venga a Israel y a esa región, pero realmente, aunque es bíblico orar por ello, no podemos esperar que los gobiernos de este tiempo logren la paz, porque eso no va a suceder. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la cosa simplemente se va a poner mucho más difícil. Ahora usted dirá, eso está bien lejos, pastor, a mí qué me importa, ¿verdad? Pero realmente es un conflicto que va a abarcar al mundo entero. Y nosotros hemos estado, los días miércoles, los que han venido, hemos estado hablando precisamente de los tiempos que se están cumpliendo y de las cosas que van a suceder, y hemos hablado de una serie de eventos que han sucedido ya, que muestran que realmente el Señor viene pronto. Que aunque las cosas se pongan difíciles, hermano, nosotros tenemos que seguir pensando en que no miramos a ver cuándo viene la guerra de Armagedón o cuándo es que aparece el anticristo, sino nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a redimirnos. Entonces eso nos llena a nosotros de esperanza, y lo que tengamos que pasar, tenemos que aprender a pasarlo creyendo y confiando en el Señor. Y si nos toca padecer algo, hermano, debemos sentirnos dichosos de que en Cristo Jesús tenemos una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras más oscuro es el panorama, mis hermanos, más fuerte se nota la luz. Entonces, de alguna manera el apóstol Pedro les estaba diciendo, miren, aunque se oscurezca más, aunque los días sean grises, en este momento se van a poner todavía más oscuros. Las tinieblas van de alguna manera a querer tomar control. ¿Sabía usted que si usted sale en este momento allí, cuando salga de aquí, no se vaya todavía, ¿verdad? Pero cuando salga de aquí, si usted mira al cielo, ¿sabe que hay estrellas ahí? Lo que pasa es que usted no las puede ver. ¿Por qué? Porque está claro, obviamente. Entonces, ¿qué se necesita para que las estrellas se noten? Que se oscurezca. Entonces, hermano, mire, nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando el panorama se oscurece, es tiempo de brillar. No es tiempo de entrar en pánico. No es tiempo de estar preocupados más de la cuenta. Es tiempo de decir, wow, ahora es que hay que predicar. Ahora es que hay que mostrar que nosotros confiamos en el Señor. Ahora es que nosotros tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Estaba viendo un video de un misionero, de un predicador que iba a una conferencia a México, y vi que de repente el avión comenzó a fallar. Parece que salió de cierto estado de México, se dirigía a otro, ya no recuerdo bien cuáles eran, pero apenas había salido, me parece, cuando el avión comenzó a fallar. Él iba grabando lo que había pasado, y de repente el avión se cayó. Y cuando se cae el avión, la gente está gritando. Obviamente no fue de una altura muy, muy grande, pero cuando cayó el avión, a mí me llama la atención que este hombre cristiano, que por cierto era un iraní estadounidense, que iba a predicar, no hablaba español, y de repente comenzó a orar y se le salían palabras en español y decían, el nombre de Jesús, decía allí dentro para que los demás escucharan que era el nombre de Jesús que él estaba invocando. Ahora, en medio de todo ese caos, hermano, mucha gente iba en ese avión, pero ¿a quién realmente le puso atención le pusieron atención las noticias o los noticieros? Aquel que dentro de todo el caos andaba ayudando gente. Es más, había una señora que dice que iba arrastrando a alguien que se había desmayado, y él ayudó a sacar a esta persona del avión. Después él mismo dirigía a la gente hacia donde había refugio, para cuidarlos de que el avión no fuera a explotar o se fueran a quemar o qué sé yo. Creo que ya había un incendio por ahí.
La cosa es esta. Dentro de todo lo que sucede, hermano, porque yo me puse a pensar, dije, bueno, imagínense si yo me encontrara en una situación como esa. O sea, hay que trasladar nuestra mente y nuestra mirada inmediatamente a Dios para tener la capacidad de ayudar a otras personas. Para decir, yo no me meto aquí, sálvese quien pueda, ¿verdad? Hasta me paro en el que estaba tirado y logro salir al otro lado. No. Nosotros no somos llamados para eso. Nosotros no somos llamados para entrar en pánico. Nosotros somos llamados para ser como este pastor que dijo, en medio de toda esta circunstancia, yo no simplemente voy a ver cómo le hago para salvar mi vida, porque al fin y al cabo mi vida está en manos del Señor. Lo que yo voy a hacer es tratar de ayudar y de salvar gente, de traerlos a la salvación en medio del caos que este mundo está pasando. Entonces, hermano, ahora cuando usted vea que las cosas se empiezan a poner más feas, cuando usted vea que la economía se está poniendo más difícil, porque todas las guerras van a repercutir en una situación económica difícil para el mundo, cuando usted vea que todo esto está pasando, guíe a la gente a Cristo. Cuando vea algún derribado, dele la mano para que se pueda levantar y traigamos a la gente al conocimiento de Jesucristo, quien es realmente nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, veamos siempre las situaciones oscuras como una oportunidad para brillar. En la segunda parte del verso 15, el apóstol Pedro les dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a presentar defensa, no quiere decir que nos vamos a poner a pelear con la gente, sino que con mansedumbre presentemos defensa. ¿Defensa de qué, hermano? Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados para defender nuestra esperanza cuando alguien nos cuestione. Es decir, nosotros tenemos que saber defender nuestra fe, si pudiéramos decirlo de esta forma. Es decir, cuando alguien nos vea a nosotros, hermano, fíjese, la palabra utilizada para defensa ahí es apología. De ahí viene, de hecho, una rama de la teología que es la apologética, que es la defensa de la fe. Esta palabra apología significa defender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros defendemos? No se refiere a estar preparados para explicar profundidades de la palabra. Mire, lo que pasa es que estas son las señales que se están cumpliendo, y esto acá, y esto obedece a que el cuerno pequeño va a salir por ahí, y hay 10 cuernos que son de la bestia, y la bestia es esto, y la bestia es el otro, y la marca es el chip de Elon Musk, o qué sé yo, ¿verdad? Y empezar a explicar no tanto esas cosas, porque a veces ni siquiera las sabemos manejar, ni siquiera sabemos, hacemos un revoltijo de eso, hermano. Pero más bien lo que está diciendo es de dónde es que ustedes tienen la esperanza que tienen. No es una defensa teológica la que Pedro le está diciendo a la gente que sepan. Apréndanse bien. Cuando venga alguien, me acuerdo de unos libros que sacaron hace un tiempo, yo no estoy diciendo que esos estén malos, pero decía cómo responder a tal secta, cómo responder a tal religión, cómo responder, y decía cada doctrina cómo poder defender la fe. Y repito, no es que eso esté mal, pero Pedro no se refería a eso. Cuando la gente los vea a ustedes, les decía el apóstol Pedro, esa era la implicación, cuando los mire a ustedes, que a pesar de lo que está sucediendo, porque recuérdese que algunos perdieron familiares, hermano. Algunos perdían, y perder un familiar, el que ha perdido un familiar sabe el dolor, y si es muy cercano, sabe el dolor que eso puede causar. ¿Cierto o no? ¿Verdad? ¿Cuántos han perdido un familiar querido aquí? Es duro, es difícil. Ahora imagínense lo que esta gente estaba pasando, y viene el apóstol Pedro y les dice: pero ustedes tienen que estar felices.
no por lo que ha sucedido, sino a pesar del oscuro que es el panorama, ustedes tienen que brillar, tienen que dar testimonio, tienen que mostrarle a la gente que ustedes son diferentes porque Cristo vive en sus corazones. Tienen que defender, la gente los va a cuestionar. ¿Cómo puedes sonreír en medio del problema que estás pasando? ¿Cómo puedes tú permanecer firme y seguir creyéndole a Dios cuando las cosas no resultaron como tú esperabas que Dios las resolviera? ¿Cómo es que tú sigues creyendo cuando no recibiste la respuesta que tú querías que Dios te diera? Entonces, mis hermanos, este mundo no tiene esperanza. Por eso es que les mencionaba lo de Israel, ¿verdad? Podemos desgastarnos orando para que la paz venga, hermano. Nadie va a lograr la paz, ni la ONU menos, ni ningún país, ni ninguna potencia. Al contrario, ahí hay, bueno, no nos vamos a meter a hablar de política, pero ahí hay felino en cautiverio, o sea, gato encerrado, ¿verdad? Entonces, hay intereses y todas esas cosas en las guerras que se provocan, pero no habrá paz hasta que venga Cristo Jesús, porque solamente el que tiene a Cristo Jesús tiene esperanza. Solamente el que tiene a Cristo Jesús experimenta la paz verdadera, la paz que el mundo no puede comprender. Solamente el que tiene a Cristo Jesús conoce el amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Entonces la gente nos va a cuestionar a nosotros, hermano, ¿y por qué tú no estás preocupado? ¿Cómo haces para sonreír teniendo un diagnóstico médico negativo? Cuando te dijeron que tienes, qué sé yo, hermano. Hay gente que le dicen, tienes tal enfermedad, y se empezó a morir. Inmediatamente se entrega a esa enfermedad. Entonces, yo siempre he dicho que no podemos negar la realidad de las cosas, pero entre realidad y verdad hay una diferencia. Yo lo he explicado acá. La realidad puede ser estar enfermo, pero la verdad es que Dios es mi sanador. Entonces yo tengo que creer en la palabra del Señor, diciendo: la vida mía está en manos del Señor. Si Él decide que hoy yo me veo así muy chapudo y muy fuerte, y mañana pueda que ya no esté aquí, hermano. Eso así es. Yo sé que usted no quiere que me vaya todavía, ¿verdad? Ay, pensé que iban a decir amén. Sea tu voluntad, Señor. Yo sé, voy a reparar la herida porque siento algo. Yo sé que usted no quiere que yo me vaya todavía. Ah, bueno. ¿Verdad? Y yo no me quiero ir todavía. Pero realmente no depende de mí, depende del Señor, lo que Él diga. Entonces yo sigo haciendo lo que Él me dijo que tenía que hacer, lo que Él me ha puesto a hacer, y sigo adelante. Pero dentro de todo esto, hermano, nosotros tenemos que guardar siempre nuestra fe. Hay personas que le pueden decir a usted: ¿cómo puedes estar tranquilo cuando el negocio se cerró? Hermano, ¿cómo se puede estar contento cuando o venir a la iglesia y adorar, o venir a la iglesia y cantar cuando el negocio que estabas haciendo te salió mal? O el que te prometió que ibas a ganar, ibas a tener una ganancia, realmente agarró las cosas y se
Esa defensa es la que nosotros tenemos que presentar. Esa defensa es la que nosotros tenemos que decir: mira, yo lo puedo hacer porque tengo a Cristo en el corazón, porque tengo esperanza en Él. Es que yo puedo todavía, encima de mis problemas, pararme de mis circunstancias y levantar mis manos y adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. ¿Por qué las personas viven sin esperanza, hermano? Número uno, vamos a ver 4 razones por las que las personas no tienen esperanza hoy día. Número 1, para los que anotan, porque están vacíos. Todos nosotros, y yo lo he enseñado muchas veces acá, pero de pronto usted está aquí por primera vez o no lo había escuchado, todos tenemos un vacío. Fuimos, todo ser humano, hermano, tiene un vacío dentro, ¿verdad? Todos nosotros venimos. Haga de cuenta que usted es un carro de lujo, y todo carro tiene un vacío, ¿cierto o no? Le hacen ahí, lo acomodan, se ve muy bonito, pero por ahí tiene un espacio que hay que estarlo llenando constantemente. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que tenemos un vacío, hermano? Porque realmente toda la creación fue sujeta a estar vacía. Mire por favor conmigo Romanos capítulo 8 y verso 20. Dios nos diseñó a nosotros. ¿Verdad que Dios nos hizo, hermano? Amén. Mire, si usted se pone a estudiar el cuerpo humano, usted se da cuenta que el cuerpo humano es todo un universo, hermano. Es más, hay seres que viven dentro de usted, por si no lo sabía. Hay todo, y hay unos bien feos, hermano. De veras. De veras, solo los que tienen las pestañas, si usted los viera con un microscopio, usted se asusta. Y por mucho que usted se las peine y se ponga otras que le hagan así, de todas maneras ahí están, ¿verdad? Ahí viven. Y dentro hay también un sinfín de cosas. Pero entonces Dios nos creó a nosotros. Ahora eso es el cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero en nuestra alma Dios puso ese vacío. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad significa vacío. Dice, no por su propia voluntad, es decir, la creación no tuvo esa voluntad. Usted y yo no le dijimos a Dios: Señor, haznos de esta forma, ¿verdad? Porque el Creador nos hizo y Él dijo: bueno, de esta forma lo quiero hacer yo, y tiene obviamente Dios un propósito para todo, y nos formó de esa manera. Dice, sino por causa del que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. Las personas fuimos creadas vacías, ¿para qué? Para que nos sujetemos en esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una necesidad en nosotros que tuvimos nosotros que descubrir cómo era que se llenaba. Nadie llenó nuestras vidas, nada llenó nuestro corazón, solamente Cristo Jesús, cuando Él vino a morar, nos dio a nosotros la satisfacción que realmente nosotros necesitábamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿por qué es que Dios nos hizo de esa manera? Bueno, por la misma razón que los dueños de gasolineras y todas esas cosas requieren que los vehículos, por lo menos los de gasolina, tengan un vacío que constantemente se tenga que llenar. ¿Qué querían estos empresarios, hermano? Tener una relación con nosotros, ¿verdad? Por intereses de dinero, obviamente, ¿verdad? Entonces ellos están felices que nosotros, cada vez que la aguja va para abajo, usted diga: bueno, tengo que pasar a la gasolinera. Y verdad que usted no pasa, bueno, ahora sí como que uno se molesta un poquito al ver los precios, ¿verdad? Pero usted pasa y dice, usted no pasa molesto regularmente a una gasolinera. Usted ve la necesidad y dice, si yo no lleno este tanque, pues así me ponga yo enojado, eso no se va a llenar, porque yo me enojo porque hay que volverlo a llenar. Yo voy y lleno ese tanque y salgo regularmente contento de que ya lo llené. Después, poniendo aparte lo que pagué, ¿verdad? Porque sí está caro. Entonces uno está satisfecho y uno hasta le acelera más, ¿sí o no?
Hasta usted siente que el carro como que se maneja mejor y corre más rápido porque usted ya lo llenó. No sé si es psicológico o qué, o si definitivamente como está lleno funciona mejor. Pero es una cosa que usted lo hace de manera natural sin ningún problema porque usted entiende que su carro tiene un vacío y que hay que llenarlo. Entonces, en el caso nuestro, hermano, nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Dios dijo: yo quiero relacionarme con el hombre, pero le he dado también la voluntad para que él decida si quiere hacerlo o no. El vacío ahí estará y el único que lo puede llenar realmente soy yo. Ese vacío que está ahí tiene la forma de Dios, por si lo pudiéramos poner de esa manera. No hay nada que lo pueda llenar, no hay nada que pueda hacernos sentir satisfechos. Se podrá por un momento, hermano. Mire, si usted le pone diésel a un carro de gasolina, ¿qué va a pasar? ¿A alguien le ha pasado? No, mejor no levante la mano, porque de pronto le da pena. Pero, hermano, el motor funciona por un ratito. Después empieza a tirar un humazón horrible y se arruina, y hay que sacarlo, hay que limpiarlo, porque ese combustible no está diseñado para ese tipo de vehículo. Ya le di unas clases de mecánica aquí también, ¿verdad? Tenga cuidado que los verdes son diésel, no voy a poner. Lo malo es cuando uno va a otros países donde es al revés, ¿verdad? Y el verde es gasolina y el rojo es diésel. Pero bueno, hay que leer mejor ahí. Entonces lo mismo es con nosotros. Si nosotros fuimos diseñados para recibir de Dios, hermano, de Dios debemos recibir. No debemos llenar nuestros vacíos con cosas que no funcionan, que tal vez van a mantener nuestro motor un ratito encendido, pero tarde o temprano se va a apagar y el daño va a ser mayor. Necesitamos venir constantemente al Señor. Eso era lo que el Señor quería. Los voy a hacer dependientes de mí para relacionarme con ellos, porque los amo. ¿Por qué usted se junta con su familia, hermano? Porque lo ama. Porque usted se une a su esposa, varón, porque usted la ama. Estuvo fuerte el desayuno, Entonces, Dios nos hizo con una necesidad en nuestro interior para buscarlo a Él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y es a través de Cristo Jesús que esa necesidad es suplida. El hombre no vive solo de pan, dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, que yo tengo que trabajar, ni tiempo tengo de doblar las rodillas y orar en la mañana. Tengo que salir corriendo porque apenas logré acostarme bien tarde y no pude dormir lo suficiente, y dicen que hay que dormir por lo menos unas 7 horas. Y no me dio tiempo de nada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿a quién necesitamos nosotros? Porque la palabra no es algo, la palabra es alguien. La Biblia dice, y se lo leo yo, en Juan 1:14 dice, en la traducción al lenguaje actual, me gusta cómo dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La palabra se hizo carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Reina Valera, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que era lo que estaba cantando hace un momento, estaban cantando acá. Entonces, hermano, ¿de qué vamos a vivir nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos siempre brillando? Bueno, alimentándonos de Cristo Jesús, alimentándonos de la palabra, viviendo no solamente para trabajar y para tener lo suficiente para las necesidades que tenemos en el hogar, que eso está magnífico, pero entender dentro de nuestras ocupaciones que necesitamos a Cristo Jesús. ¿Por qué la gente vive vacía hoy, hermano? Porque no tienen a Cristo Jesús, porque no conocen, no tienen ninguna esperanza. Hay gente que está viviendo hoy en día, hermano, simplemente por vivir. Dice, bueno, voy a vivir y voy a disfrutar y no importa, ahí de todas maneras
maneras nacimos y para morir es que nacimos, dicen algunos, ¿verdad? Y nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús no tenemos ese pensamiento, porque yo no nací simplemente para morirme, qué aburrido, sino que nosotros entendemos que después de haber pasado por esta tierra, hermano, hay una eternidad, hay una vida eterna y hay una muerte eterna. He puesto delante de ustedes, dijo el Señor a través de Moisés, la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que vivan, no solamente aquí vivir la vida, sino entender que más allá hay una promesa de parte de Dios y hay una esperanza, que aunque yo pase por cualquier situación, hermano, por cualquier amenaza de muerte, yo sé que mi vida no se terminará ahí, pues a través de Cristo Jesús hemos recibido la promesa de la vida eterna, y no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿por qué es que la gente vive sin esperanza? Número 1, porque están vacíos. Número 2, porque se sienten solos y desesperados. La soledad es algo que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos. ¿Sabe que artistas muy famosos, que tienen gente que les sirve, hermano, que ellos truenan los dedos y alguien corre a atenderlos, que están todo el tiempo rodeados de gente, han dicho, me siento solo? De hecho, hay un episodio en la vida de Marilyn Monroe, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, muy famosa. Por supuesto, yo no había nacido cuando ella. ¿De qué año es, pues? No, de veras, yo no la conocí, nunca me la presentaron, pero bueno, la cosa es que ustedes porque andaban por aquí, entonces de plano, ¿eh? Yo no había llegado a los Estados Unidos. Pero entonces, esta mujer, muy famosa, actriz, tenía todo, hermano, belleza, fama, dinero, todo, rodeada de gente. En una fiesta se cuenta que ella iba con una amiga y le dijo a la amiga, acércate y pégate a mí. Le dijo, porque me siento sola. Una persona con todo eso, hermano, que se siente sola. Y la soledad es algo que a veces nos ataca a nosotros. A veces podemos estar rodeados de un montón de gente, pero realmente estar solos en una situación. Y Dios, hermano, a veces permite que nosotros nos sintamos así, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sujetar nuestras circunstancias a la esperanza que tenemos en el Señor. A veces te va a abandonar gente muy querida por ti. A veces el que menos pensabas que se iba a alejar de tu vida, se va a alejar. A veces del que más esperabas recibir algo, no vas a recibir absolutamente nada. A veces te va a abandonar la persona que te había dicho que siempre iba a estar contigo. Pero entonces, ¿qué hacemos, hermano? El que no tiene esperanza, se le acabó la vida, porque la había puesto quizá en esa persona. Entonces, al abandonarlo a esa persona, se le acabó la vida, dejó de vivir. Muchos se suicidan, otros siguen viviendo físicamente, pero se les acaba el mundo, hermano. Ahora, usted y yo que conocemos a Cristo Jesús, en Él tenemos nosotros una esperanza, porque la palabra dice en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces nos puede abandonar, hermano, el mejor amigo con el que llevamos años de tener una relación de amistad. Nos puede abandonar quien sea, hermano. Dios nunca nos va a dejar. Entonces, cuando yo tengo esa esperanza, entonces yo no me muero porque alguien me dejó, alguien me abandonó, hermano. Mire, los pastores tenemos que ser vacunados en eso. Y mire que yo no estoy muy de acuerdo con las vacunas, pero así, ese es otro tema. Pero de veras, nosotros tenemos que estar vacunados contra eso.
Porque usted no se imagina cuánta gente a nosotros nos jura amor eterno y después resultó que siempre no nos querían tanto, ¿verdad? Y lo digo sanamente, porque esto yo lo vengo viendo desde muchos años, hermano. Entonces lo vengo viendo cómo a veces alguien tiene un problema y a veces tenemos la tendencia, qué bueno si tenemos la tendencia a cubrir a las personas. Dice, oye, tiene un problema, vamos a ayudar, ¿verdad? Pero a veces no sucede así. A veces lo que pasa es que la gente se aleja. Uy, ay, ya le explotó la bomba a este, hagámonos para acá, no nos va a caer una esquirla, ¿verdad? En lugar de decir, oye, voy a ir a ayudar. Ay, se cayó el avión, qué bueno que yo sobreviví, vámonos para acá. No, vamos a rescatar a los que están heridos, vamos a ayudar. Y a veces no sucede así, a veces la gente se aparta. Pero yo siempre digo esto para sanidad de nuestro corazón. A veces es la mano de Dios diciendo, tal vez aquel sí quería, pero el Señor dice, espérate, déjamelo solo un momento, lo necesito solito. Ya estaba poniendo su confianza en ti en lugar de ponerla en mí. Ya te estaba viendo a ti como referente en lugar de verme a mí. Entonces Dios empieza a apartar. ¿Para qué? Para que tú y yo nos quedemos solos y busquemos la compañía que realmente necesitamos. ¿Qué dijo el profeta Isaías en el capítulo 6? Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. ¿Por qué no lo había visto antes? Porque los ojos del pueblo, incluyendo el profeta, estaban puestos en Usías, que era un buen rey. Terminó mal, pero fue un buen rey. Lo tenían puesto en él, y Dios dijo, bueno, les voy a quitar a Usías para que entonces puedan verme a mí. Entonces a veces Dios va a quitar gente de tu vida, hermano, para que lo mires a Él. A veces Dios te va a hacer pasar por soledad para que digas, pero yo tengo mi vida sujeta a esperanza. Entonces mi esperanza es Cristo Jesús. Él me llena, Él es todo para mí. Me pueden dejar muchos, pero Él jamás me va a dejar, porque si Él prometió, hermano, Él sí cumple. El hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Entonces, hermano, no debemos detenernos por la soledad. Debemos ir hacia adelante. La soledad, si no la sujetamos a esperanza, hermano, podemos cometer el error de agarrar cualquier compañía. Porque, mire, y pasa mucho, de veras, con todo respeto voy a decir esto. Tenemos que tener cuidado, porque yo he visto a lo largo de mi vida personas que no pueden estar solas, que no saben estar solas. Yo no estoy diciendo que una persona tenga que quedarse solo, porque el mismo Señor dijo, por ejemplo, refiriéndonos a las parejas, no es bueno que el hombre esté solo. El problema es que si no sujetamos la soledad a esperanza puesta en Cristo Jesús, entonces, hermano, mire, el que no sabe para dónde va, cualquier viento le es favorable. El que no sabe a qué puerto se dirige, ay, que sople ahí, no hay problema, ahí a donde nos lleve. Y empiezan entonces a pasar por una relación y luego, esta no funcionó, vámonos para la otra. Y esta sí, esta qué barbaridad. No, ahora sí, esto está, pero era como me lo recetó el doctor, o me la recetó el doctor. Y resulta que no era así. Entonces, mucho cuidado con la soledad, hermano. Sujetémosla al Señor y dejemos que Dios nos guíe de manera correcta para abrir bien los ojos y saber con quién nosotros nos vamos a asociar y con quién realmente vamos a compartir nuestra vida. En el sentido, obviamente, los que estamos casados, en amistades y en esas cosas, y los que de pronto no, los solteros, muchachos y hermanos y hermanas que de pronto pudieran estar solteras, si está, porque algunos ni están pensando en eso, ¿verdad? Mucho cuidado con la soledad. Sujetemos la esperanza, porque Dios nunca nos va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno.
Número 3, ¿por qué la gente no tiene esperanza, hermano? Porque se sienten culpables. ¿Y por qué se sienten culpables, hermano? Porque lo son, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una persona puede ir a un psicólogo y tratar lo culpable que se siente. Oh, es que yo cometí este error hace un tiempo, cometí este pecado y voy a irme al psicólogo para que el psicólogo me ayude a salir de esto. Y bueno, por ahí, una vez más, diésel en el tanque de gasolina y por ahí le va a hacer sentir un poquito mejor. Yo no estoy en contra de la psicología, hermano, de los psicólogos, hermano. Considero que la palabra de Dios es más efectiva, pero no estoy en contra de eso. Pero a lo que me refiero es: el psicólogo no te va a quitar el pecado. Al contrario, te va a decir: ese eres tú. Considera por qué te pasaron las cosas. O mira, tranquilo, no tienes que cambiar, sigue siendo tú. Nada más, ya no te sientas culpable por lo que ya pasó. Eso es lo que te va a decir. Pero el que realmente puede quitar la culpa de nosotros, el que realmente tiene la autoridad para agarrar nuestro pecado y sepultarlo en lo más hondo del mar, es Dios. El único que borra el pecado es Cristo Jesús. Cuando Jesús se apareció, hermano, y Juan el Bautista estaba bautizando personas, de repente se acerca Jesús y él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la gente se siente culpable como nosotros nos sentíamos culpables y como nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido culpables por un error que hemos cometido. Pero una vez más, podemos sujetarnos a la esperanza, podemos venir delante del Señor, doblar nuestras rodillas. Una vez más, la palabra dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, la gente no tiene esperanza porque mantiene esa culpa allí. Sin embargo, nosotros, los que conocemos a Cristo Jesús, podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, este soy yo, así estoy, precioso Padre, pero tú puedes ser propicio a mí, que soy pecador. En humildad nos acercamos al Señor y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, no hay nadie que no sea culpable. El que diga que, mire, no hay ser humano. Algunas religiones han puesto, a veces han idealizado algún ser humano. ¿Se ha fijado? Hay algunas religiones que dicen: este no peca, no, ni al baño va. De veras, hay gente que así piensa, man. Y los ven y dicen: no, este es un súper. Y no existe eso. No existe eso, hermano. No hay nadie que no se equivoque. No hay tal cosa como un ser infalible. No existe eso. Todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia. No hay nadie que no haya hecho, que no haya cometido algo. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué cree usted que Dios muestra los pecados de sus siervos? Si usted lee la Biblia, usted se dará cuenta que son raros a los que no se les menciona algo que hicieron mal. Es más, yo solo puedo pensar ahorita en José, que no hay, como era un tipo de Jesús, no quiere decir que nunca hizo nada incorrecto. La Biblia no lo menciona para que él sea un tipo de Jesús en el proceso que llevó en su vida. Pero realmente no hay nadie que no haya cometido errores. Dios lo muestra para que nosotros no idealicemos, y nuestro pensamiento no es: al rato vamos a estarle
tiene esa necesidad en su alma de recibir el perdón de sus pecados. No podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos nosotros sacrificarnos para que Dios nos perdone. No es, con todo respeto, yendo de rodillas hacia, qué sé yo, hacia alguna iglesia, o castigándose uno, golpeándose la espalda o haciéndose cosas así. No es de esa manera en que nosotros podemos salvarnos. No hay, hermano. Dios no tiene lástima de nosotros. Él tiene compasión, que eso es diferente. Dios no dice, ay, cómo se golpeó la espalda, lo voy a salvar. No, hasta sangre se sacó. Nosotros somos así, a veces nos da lástima y a veces actuamos por lástima. Dios no actúa por lástima. Dios establece parámetros y Él dice, de esta forma es como se va a hacer. Y el único sacrificio que era perfecto era el de un hombre que sería perfecto. Y el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra se llama Cristo Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre y solamente a través de Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que a través de Él nosotros pudiéramos entonces ser salvos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Número 4 y último, hermano. ¿Por qué la gente vive sin esperanza? Porque sufren de ansiedad. Hebreos 2:15 dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La ansiedad es una respuesta emocional. Esto es lo que encontré en el diccionario. Dice: la ansiedad es una respuesta emocional y física a una preocupación intensa. Es una sensación de inquietud y miedo a lo que pudiera venir en el futuro. Hay gente que está ansiosa, hermano. Hay gente que todo el tiempo tiene ansiedad. Y cuando hablo de ansiedad no me refiero a hay una que es clínica y hay que tratarla con médicos, y entiendo esa parte. Y con todo y eso debemos también descansar en el Señor. Pero esa ansiedad que se produce de un miedo y un temor a lo que pudiera suceder. Y el problema de esto es que nosotros nos preocupamos, porque eso es la preocupación, es ocuparse en algo que todavía no ha sucedido. Es como el que compra las llantas del tractor antes de comprar el tractor, ¿verdad? Dice, bueno, ya me preparé con las llantas, pero todavía no lo tiene. ¿Para qué está gastando en algo que no tiene? ¿Me voy a entender? Entonces, a veces nosotros comenzamos a sufrir de ansiedad, hermano, por cosas que no han sucedido. Nosotros, tarde o temprano, si el Señor no viene, nos vamos a morir. Aunque usted no diga amén, de veras. Todos nosotros estamos caminando hacia ese rumbo. Todos nosotros vamos allí. Entonces, si yo me voy a morir, yo no voy a pasarme la vida entera con miedo de morir si ya sé que eso va a suceder en algún momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar la vida y el tiempo que Dios me permite estar aquí. No sufriendo por cosas que no debo sufrir, hermano. No perdiendo el tiempo en odiar a una persona o en tener o en guardar rencor en mi corazón. Eso es perder el tiempo. Por el amor de Dios, no pierda el tiempo odiando personas. No pierda el tiempo sin perdonar a alguien. Perdone, siga adelante, ame a los que están a su alrededor, tenga compasión y perdone a las personas que le han hecho algún daño. Siga adelante y viva la vida en el Señor, siempre sujetándola a la esperanza que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, ¿cómo yo pierdo realmente el temor a la muerte? Porque de eso es lo que habla aquí, pero pueden ser otro tipo de temores. Pero tomando el ejemplo de la muerte, ¿cómo yo pierdo el temor a la muerte? Bueno, lo pierdo cuando yo tengo esperanza. Cuando yo sujeto mi ansiedad a la esperanza, entonces dejo de estar ansioso. ¿Cuándo se le quita una preocupación a usted? Cuando le dan una solución.
¿verdad? Usted, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar la casa? ¿Y cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Y cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo le vamos a hacer? Y de repente ve que el cheque del trabajo ya entró. Ya recibió usted la respuesta de lo que usted necesitaba y ya no se preocupa por eso. O de pronto alguien está desempleado y de repente le llaman, empieza usted el próximo lunes, se le quita la ansiedad que tenía. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Son cuestiones de lógica nada más. Entonces, ¿cómo yo pierdo el temor a la muerte, hermano? Cuando entiendo que la vida no se termina cuando pasamos de este mundo a otra dimensión. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a ofrecerme a mí vida eterna. Y si Él me ofrece a mí vida eterna, yo entiendo que realmente no voy a morir, sino que aunque desaparezca de esta tierra, hermano, yo seguiré viviendo, porque el Señor eso es lo que nos vino a ofrecer. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Juan 14:1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso nos tiene que quitar a nosotros la ansiedad, hermano. Porque yo me imagino que los discípulos estaban preocupados. ¿Y qué va a pasar? Y Jesús está hablando de cosas que nosotros no entendemos bien qué es lo que va a suceder. Y ellos estaban ansiosos, incluso estaban ya hasta eligiendo quién iba a ser el sucesor, ¿verdad? Estaban preocupados por un montón de cosas, hermano. Y el Señor les dice: no se turbe sus corazones, no tengan miedo. Si han creído en Dios, porque hay gente que cree en Dios pero no cree en Jesús. Cree que Dios existe, pero no quiere recibir a Jesús como el Señor de su vida. Entonces no funciona así. El Señor dijo: crean también en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Tomás, que se cree que era el más incrédulo de los discípulos, le dice: Señor, pues si no sabemos para dónde vas, no nos has dicho. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y nota que no le dijo: mira, Tomasito, te voy a explicar. Hay un cielo acá, hay otro después que es el cosmos, y después más arriba, entonces en el tercer cielo yo voy a estar haciendo unas casitas donde ustedes van a vivir. No, el Señor no se puso a darles explicación. Lo que sí le dijo lo que sí le aclaró es quién era el camino. Él le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de este camino que yo te estoy mostrando. Tienes que caminar como yo camino, tienes que seguir mis pasos. Yo soy el camino, tienes que seguirme a mí, y entonces heredarás la vida eterna. Eso nos quita a nosotros la ansiedad, hermano. Puede venir un médico y decirnos: mire, usted tiene los pólipos así como alterados. Saber qué será eso, pero suena así como médico. Y como lo asustan con esos términos a uno, ¿verdad? Uno no los entiende. ¿Y qué será? Dice uno, algo raro ahí. Pero pueden venir un montón de cosas, hermano. Hey, mi vida está en manos del Señor, y mi vida está sujeta a esperanza. Yo no voy a morir eternamente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, dice la Biblia. Pero el que pierda su vida por causa mía, es decir, deje de vivir su vida para vivir la vida mía. Eso es la implicación. No es que todos nos vamos a entregar a morir físicamente, pero todos entregamos nuestra vida para vivir la vida de Cristo. Entonces la va a encontrar, la va a hallar. Hay una esperanza
en Cristo Jesús. ¿Por qué la gente no tiene esperanza, hermano? Porque no tiene a Jesús. Esa es la solución a todo. Entonces el cristiano puede en un momento dado sentirse ansioso cuando quita su mirada de aquel que es el camino, de aquel que es la verdad y de aquel que es la vida. Entonces, para terminar, este es el consejo de Pedro. Cuando los días se pongan oscuros, es tiempo de brillar, es tiempo de defender nuestra esperanza, diciendo: yo sigo creyendo que Dios es mi Señor, mi Salvador. Él es el que restaura mi vida. Él está en control de mi familia. Él está en control de todas las cosas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Porque nosotros debemos responder firmes, diciendo: porque Dios sujetó mi vida a la esperanza que es Cristo Jesús. Bartimeo el ciego, ¿se acuerdan de él? Ciego de nacimiento. Jesús se encuentra con Jesús. Jesús hace lodo, se lo pone en los ojos, le dice: ve al estanque de Siloé, que significa enviado, y lávate allí para que recibas la vista. Este hombre, después que recibió la vista, la gente lo veía y ya no lo veían que andaba. Es más, los ciegos en aquel tiempo usaban un manto que los identificaba como ciegos. Era como su ID, ¿verdad? Entonces, cuando la gente los veía con ese manto, decía: es un ciego, hay que darle una limosna, porque no había programas para ayudarles del gobierno ni nada. Vivían de la caridad de la gente. Y de repente lo ven ya sin la vestimenta que lo identificaba como ciego, y aparte de eso, caminando sin ayuda de nada. Entonces los vecinos lo vieron y dijeron: ¿será o no será? Porque nosotros lo hemos visto como un ciego, pero ahora lo miramos que puede ver. Y se acercaron y le preguntaron, no se aguantaron la curiosidad y le dijeron: ¿eres Bartimeo? Y les dijo: sí, yo soy. ¿Cómo fue que recibiste la vista? ¿Cómo es que ahora puedes ver? Y dijo: un hombre que se llama Jesús. Note que le dice: un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, me mandó a lavarme los ojos al estanque y ahora veo. Bueno, pasó eso, y de repente vienen los religiosos y dicen: como que dicen que Jesús fue el que lo sanó, y usted sabe que estaban en contra de Jesús. Entonces lo llaman para cuestionarlo, y cuando lo llaman para cuestionarlo le dice: ¿quién fue el que te abrió los ojos? ¿Quién hizo eso? Y además lo hizo en el día de reposo. Qué falta de respeto. Y cuando le preguntan a Bartimeo, Bartimeo les responde: él es profeta. Note cómo iba subiendo de un hombre por ahí, me puso. Luego dice: es profeta. Para mí que es profeta, dijo. Yo no sé mucho de él, pero para mí que es profeta por lo que hizo. No, es un hombre pecador. Pues yo no entiendo mucho de eso, se lo estoy parafraseando, lo puede leer después en la Biblia. Pero lo que sí sé es que me sanó. Entonces el testimonio de él defendía realmente lo que había pasado en su vida. Ahora, después de esto, hermano, lo vuelven a llamar y lo expulsan de la sinagoga. Y cuando se encuentra con Jesús, él dice lo siguiente: Juan 9:35 y 36 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El 38 le dice: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. De hombre lo trajo a profeta. Oh, Jesús es un hombre, eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Es un hombre que, como cualquier otro, existió y hizo cosas interesantes, tenía una buena enseñanza, hizo bien a algunas personas. Eso fue todo. Otros dicen: Jesús es un profeta. De hecho, los musulmanes tienen a Jesús como un profeta. No, el profeta Yeshua, sí, él es un profeta.
Pero con eso no nos debemos quedar. El hombre después, en una progresión, tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice: ¿crees realmente en el Hijo de Dios? Le dice: sí, pero ¿quién es? Y le dice: el que está hablando contigo, Él es. Y Él le dice: creo, Señor. Llamarle a alguien Señor es muy diferente a decirle profeta o a decir un hombre. Llamarle a alguien Señor es decir: Él es el Señor de mi vida. Él me gobierna, Él me guía, Él es el que marca realmente las pautas en mi vida. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos eso, nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres realmente mi esperanza. Cualquier cosa que pase en este mundo, no importa cuánto se oscurezca, la luz de tu evangelio que está en mi vida, no voy a brillar porque yo soy una estrella, sino porque la luz de tu evangelio, tu palabra, ha venido a morar a mi mente y a mi corazón, y eso me permite a mí dar testimonio. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? A mí me encanta la respuesta de Bartimeo, hermano, porque Bartimeo, cuando los religiosos lo querían poner contra la pared y cuestionarlo, y le dijeron: nosotros no sabemos quién es él. Y él les dice, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes no lo quieren reconocer, pero a mí me abrió los ojos. Explícanos teológicamente, Él no es el Mesías, Él no es el escogido de Dios. Pues qué curioso que ustedes sean los que conocen y los que tengan tanto conocimiento y no lo conozcan a Él. Pero yo ahora puedo verlos a ustedes cuando antes no podía hacerlo. El testimonio nuestro es el que va a hacer la diferencia. No que tanta profundidad conocemos, sino que tan profundo Dios ha actuado en nuestras vidas, porque nosotros se lo hemos permitido, porque nosotros le hemos dicho: tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi corazón. Que antes nos veían de una manera y nos explican cómo es que ahora somos diferentes, hermano. Que antes nos preocupábamos por cualquier cosa y ahora nos ven relajados diciendo: Dios es el que está en control de todas las cosas. Vienen días oscuros, iglesia, vamos a brillar, vamos a dar testimonio, vamos a defender no nuestras creencias, vamos a defender nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor.